Bendecido día, hermanos. Hoy vamos a compartir un poquito tratando de hacer un resumen de la lección número 5 del libro de Barcas. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice un diseño perfecto, el título. Hay una frase al principio que dice: el buen hombre es libre aun cuando sea esclavo, pero el hombre malo es esclavo aunque sea rey. Y no de un solo hombre, sino que es mucho peor, de tantos maestros como vicios tiene. Es una frase cortita, pero que dice muchas cosas, ¿no? A veces hay personas que pueden parecer perfecta su vida, tenerlo todo, ¿no? Gobernar, mandar, tener autoridad, no sé, estar en un lugar especial, o podés tener una vida que parece la mejor, pero quizás en el fondo son esclavos de tantos vicios, de tantos pecados que hay en sus vidas que los gobiernan, ¿no? Después nos da varios textos bíblicos. Efesios 1 del 4 al 6, Romanos 8, 29, Efesios 2 del 1 al 3. Después nos da Romanos 8, 5, 9, Juan 8, 34, Juan 10, 10. No los voy a leer todos porque son muchos para hacerlos en un audio, pero sí les quiero compartir dos que dicen en Efesios 1:4: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Y después, en Romanos 5, dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según esa naturaleza, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y bueno, en estos textos bíblicos Él nos hace ver cómo Él nos escogió antes de la creación del mundo. Dice que antes de que se creara todo, Él ya nos había elegido. Y eso es algo muy lindo, ¿no? Que si realmente lo creemos, podemos ir viendo más adelante cómo Dios ya nos había hecho parte de todo lo que Él tenía pensado para nosotros. Y les voy a leer también parte de la introducción que dice: Dios pensó todas las cosas antes de crearlas. Por eso dice la Biblia que Él tiene un plan. Y un plan es algo que uno elabora previamente y luego lo ejecuta. Ahí nos hace entender de que Él antes ya sabía todo lo que iba a pasar. Y bueno, ahí es donde Él nos diseñó y nos creó para que seamos parte de su plan. Después nos pregunta: ¿te pensaste alguna vez como una idea de Dios? ¿Te puedes definir de esa manera? Si alguien te pregunta quién eres, tú deberías responder: yo soy una idea de Dios. Es algo muy maravilloso el entender de que somos una idea de Dios, de que fuimos creados, que estamos en este mundo, porque somos parte del plan de Dios, del plan para este mundo, del plan para nuestras vidas, de que somos una parte importante, ¿no? Y creerlo, sana nuestra identidad. A veces hace difícil el creer eso, pero cuando Dios va restaurando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, el entender que somos parte nos hace personas especiales, ¿no? Después nosotros dice que fuimos bien pensados y libres. Hay un título que sigue, ¿no? Él nos pensó bien y nos hizo libres. Y les voy a leer una parte que dice que fuimos pensados para ser libres.
el pecado esclaviza. El Señor nos creó libres y nos quiere libres. Dios te pensó antes de crear el mundo y cuando pensó en ti, pensó en Cristo. Por lo tanto, Él ya sabía cuánto le costaría nuestra rebelión. Cristo es el plan de Dios desde la eternidad. Así que no pienses que tus pecados sorprenden a Dios. No lo hacen, pero te arruinan la vida y te alejan de su diseño. Y es por eso que Dios detesta el pecado y lo trata con tanta seriedad. Romanos y Corintios, ahí nos cita varios textos bíblicos para leer. Acá nos dice no y nos deja en claro que Dios ya sabía aún que tendría que entregar a su hijo. Él ya sabía que íbamos a fallar y que Él tendría que entregar a su hijo. Por eso a Él no le sorprende nuestro pecado, no es que Dios ya sabía aún lo que íbamos a hacer, ya sabe, conoce todas las cosas. Los que nos arruinamos somos nosotros con el pecado en nuestra vida, con las cosas que nos siguen esclavizando, que nos siguen gobernando y que no queremos dejar o que no luchamos, no nos ponemos firmes para dejar. Dice que nos aleja del diseño de Dios. Dios nos creó con un diseño, pero si nosotros no podemos dejar nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja forma de vivir y de pensar, lamentablemente vamos a quedar fuera del plan de Dios, fuera del diseño de Dios, fuera de lo que Él tenía para nuestras vidas. Tenemos que cuidar lo que Él puso en nosotros, tenemos que tratar de llevarlo adelante y de crecer. Después nos dice, la verdadera libertad es la que nos hace esclavos de la justicia de Dios, es decir, de hacer lo correcto a los ojos de nuestro Creador. Afirma el apóstol, dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. En Romanos 6:18. De ser esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de lo malo, de todo el mal que podemos hacerle a las personas que nos aman cuando estamos en pecado, cuando estamos esclavizados del enemigo. Dañamos a todas las personas que nos aman y que nos rodean. Y dice que qué mejor que ser esclavos de la vida recta, esclavos de lo que agrada al Señor. Y todo nuestro entorno va a mejorar, ¿no? Porque cuando nosotros buscamos agradar a Dios, ya no me gobiernan mis emociones, no me gobiernan mis pensamientos, sino que yo trato de agradar al Señor. Tengo ese temor en mi corazón. Después, acá que dice estos tres aspectos: pensamientos, emociones. Lo que es la vida fuera del plan de Dios. Recién veíamos lo que es la vida en el diseño del Señor, ¿no? Como Él nos diseñó libres. Nuestra vida fuera del plan del Señor. Nuestros pensamientos se distorsionan, nuestras emociones se desequilibran, nuestros deseos se orientan en direcciones destructivas y nocivas para nuestras vidas. Y eso es tan real. Yo lo he comprobado, de que cuando nos alejamos del Señor, cuando alejamos nuestra comunión del Señor, que nos alejamos de la oración, que nos alejamos de leer su palabra, de adorarle, nuestros pensamientos cambian, se distorsionan, empezamos a andar como desequilibrados y a veces tomamos decisiones que después decimos, ¿por qué tomé esa decisión? Tomamos decisiones en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, nos movemos del diseño. Y ahí es donde empezamos a errarle. Y cuando nos damos cuenta, ya nos equivocamos. Por eso es tan importante permanecer en el plan del Señor, permanecer en comunión con Él, porque es tal cual como dice el libro, y yo lo he comprobado, de que nuestros pensamientos se distorsionan, perdemos ese equilibrio que tenemos en el Señor. Dice, estos tres aspectos: pensamientos, emociones y deseos, los constituye nuestra alma humana. La vida fuera del plan de Dios es como estar muertos espiritualmente. Por eso muchos creen que son libres, es decir, yo hago lo que yo quiero, pero en realidad el pensar así están siendo gobernados por deseos distorsionados, son esclavos, porque esta manera de pensar les impide desplegarse y alcanzar los sueños de Dios.